Jóvenes, muy buenos días. En este caso, continuamos con el tema de ecología. Vamos a tocar en ecología el tema de recursos naturales, en el cual es muy importante que debemos o vamos a recordar ciertos temas pasados, como por ejemplo la capacidad de carga, qué significa equilibrio, qué significa flujo de energía o incluso los tipos de energías que ya vimos en, en el tema del primer libro. Entonces, jóvenes, es importante que mientras ustedes vayan viendo el video, si tienen alguna pregunta, conversen con sus profesores encargados. Así pues poder entender a plenitud el tema de recursos naturales y su importancia, porque esto, más que ser un bloque más de conceptos dentro de ecología, es algo que está bastante relacionado con el día a día de las personas y el cómo nosotros entendemos o le damos un valor erróneo de importancia, en este caso los recursos naturales, ¿ya? Entonces, continuamos. Los recursos naturales, dice, son aquellos elementos y factores que ofrece el planeta sin necesidad de la intervención humana. Son elementos imprescindibles del cual depende la subsistencia de la vida misma. Cuando nosotros hablamos que es imprescindible es para que los organismos bióticos, llámese en este caso animales, plantas, entre otros macroorganismos y microorganismos, puedan consumir para continuar con la vida, que cada uno cumpla sus funciones. Pero ahora se está viendo que existe un mayor crecimiento poblacional. Entonces, repercute en conceptos como que el consumo de esta en velocidades mayores va a hacer que la regeneración natural, como se da, por ejemplo, en la actualidad, que estamos consumiendo demasiados recursos, tiendan a agotarse. ¿Qué son los recursos naturales? Existen dos tipos de recursos naturales. Eh, Dentro de ellos vamos a tener los renovables y los no renovables. Pero dentro de cada uno de los renovables o no renovables vamos a tener a elementos que se pueden agotar y algunos que no se pueden agotar. Por ejemplo, los renovables, dice, son muchas veces inagotables, como por ejemplo la radiación solar. O se vuelven no renovables cuando la renovación en este caso es relativamente rápida, como la vida, por ejemplo. Acá tenemos como el caso de la biomasa. Nosotros somos biomasa. Los no renovables son aquellos recursos que existen en la naturaleza de manera limitada, porque su regeneración implica el paso de muchos años, como por ejemplo la presencia o la manera atómica de la constitución de los minerales y los combustibles fósiles. Estos son, por ejemplo, bastantes limitados en este caso. Bueno, en este caso tenemos los recursos renovables naturales inagotables. Es imprescindible que entendamos que los recursos naturales inagotables son aquellos que básicamente se encuentran fuera de el dominio de la biosfera. ¿Qué quiere decir? Que estos recursos inagotables, dice, incluye principalmente los procesos y fenómenos externos de nuestro planeta, como por ejemplo los recursos de origen cósmico. Uno de los principales tenemos, por ejemplo, la energía solar y todo lo que esto repercute para la vida. ¿Por qué? Porque con la energía solar, por ejemplo, se puede tener los procesos metabólicos de las plantas, tenemos las olas del mar, entre otros. Ya, estos son recursos naturales inagotables, también conocido como, en algunos libros lo van a encontrar como renovables, ¿ya? Pero eso es muy importante que entendamos que los recursos inagotables básicamente son aquellos que se encuentran, sí es parte del proceso de vida, como por ejemplo el sol, la radiación solar, pero es algo con los cuales nosotros no podemos manipular o que nosotros podamos tener el control sobre la vida. Luego tenemos los recursos naturales agotables.
Estos recursos agotables, ya se ha mencionado, incluye a todos los cuerpos naturales dentro del planeta. Los recursos que tienden a agotarse, en este caso puede ser la vida, siempre y cuando, tanto animal como vegetal, siempre y cuando existan factores tan fuertes como los impactos ambientales, que los recursos no puedan renovarse, ¿ya? Otros recursos naturales agotables, por ejemplo, son los compuestos minerales que se encuentran dentro de la tierra. Eso lo vimos, por ejemplo, el petróleo y otros minerales. En cuanto a la capacidad de autorrecuperación, en algunos libros la capacidad de autorrecuperación se denomina la resiliencia de todos los cuerpos agotados. Pueden clasificarse condicionalmente como los recursos renovables parcialmente o también no renovables. Y acá tenemos ejemplo, por ejemplo, los recursos naturales. Dice acá tenemos un otorongo, las flores, las mariposas y en particular todo lo que conocemos como vegetales. Los recursos renovables son aquellos que pueden recuperarse, eso es lo que siempre les he mencionado. De esto se deslinda básicamente la vida, porque la vida pues tenemos ciclos. ¿Y de qué manera se recupera un recurso? A través de los nacimientos. ¿De qué manera este recurso se limita? A través de la mortalidad. Ojo que estos recursos básicamente son poblaciones. Cuando vimos el tema de poblaciones, hablábamos de un concepto llamado la dinámica poblacional y los 4 factores que influyen sobre ello. Entonces teníamos la inmigración, la migración, la mortalidad y la natalidad. Cuando hablamos de la recuperación de estos recursos renovables, nos estamos refiriendo a esos 2 factores, al nacimiento y a la mortalidad. Dice, estos recursos renovables pueden recuperarse mediante diversos procesos naturales en el tiempo, pues acorde a la capacidad del consumo de energía en este caso. Estos incluyen a la vegetación, a la vida animal y en algunos casos organismos depositados en el fondo de los lagos y de las lagunas, como por ejemplo los recursos hidrobiológicos. En cuanto a los recursos no renovables, tenemos aquellos que sí van a tener que agotarse. Dice, los recursos no renovables son aquellos que no se recuperan en absoluto o la tasa de recuperación es muy baja y su uso práctico por parte de los humanos se hace imposible. Entre estos recursos se encuentran principalmente los minerales, metales, no metales, como por ejemplo tenemos la arena, el mármol y así como los recursos energéticos y sus derivados del petróleo, del gas o dicho sea de paso también el carbón que sirve para la combustión, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale cada uno de estos? El petróleo es un recurso bastante limitado, pero todavía tenemos ciertas reservas. El gas también y en el caso del carbón es el resultado pues de los procesos de combustión de la biomasa. Cuando nosotros hablamos de los recursos renovables, siempre estamos hablando de la importancia que tiene un recurso. Entonces, existe en la actualidad una serie de listas internacionales que plantean como la UICN y los apéndices sobre el grado de importancia que tiene un recurso, ¿ya? En cuanto a la vida silvestre, tenemos, por ejemplo, la lista de los apéndices, ya publicada en el 2014, en el cual para Perú, por ejemplo, hay ciertos recursos renovables, pero que ya están a punto de desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se encuentran en listas vulnerables, porque las listas de apéndice y UICN básicamente enfocan 2 criterios, el lado comercial y el lado de el peligro que va a tener la especie. Por ejemplo, Leopardus jocobita, que tenemos acá, más conocido como el gato andino, es un individuo de fauna silvestre de la zona andina de la sierra que ya se encuentra en peligros vulnerables. Tenemos también al cóndor andino, el Burtos grifus. Tenemos a Tremactor ornatus, que es el ojo de anteojos.
que se encuentra también por la sierra de nuestro país. Y también tenemos a un tipo de sachabaca. Esta es la sachabaca, o también conocida como Dante o tapir andino. Y su nombre científico es el Tapirus pinchaque. Otro tipo de recursos que en este caso tenemos y que ya se encuentran en peligro, ya tenemos por los bosques montanos de Huánuco, San Martín, entre otros, al Oreonax flaviculata, que es el famoso mono choro cola amarilla. Es algo similar al mono choro que nosotros tenemos acá, pero en este caso tiene ciertas características únicas que hacen que esta especie pues vive en un área específica, ¿ya? Estos son unos animales endémicos, y estos animales pues están en peligro de extinción básicamente por la repercusión o por el mal accionar de el crecimiento industrializado al cual nosotros como sociedad queremos llegar. También tenemos el oso hormiguero amazónico, eso quizás ya lo hemos visto en algún lugar, el tamandúa tetradáctila, tetradáctiles porque tiene en este caso cuatro dedos, ¿ya? Tenemos el pudu del norte, es un tipo de venado más peludo, eh, el pudo Mephistopheles, ¿ya? A ver, entonces, como les había mencionado, estos son recursos que básicamente son renovables, pero ya estamos llegando al nivel de importancia que no se van a poder recuperar porque estamos afectando tanto al recurso que están disminuyendo las poblaciones, y al disminuir las poblaciones por factores como por ejemplo la caza, el crecimiento, la pérdida de hábitat, hacen de que estas poblaciones de animales, este recurso que en particular es renovable, entonces no puedan, ¿ya? Entonces ese es un factor exógeno, perdón, que está influyendo sobre la presencia o el equilibrio de dicha especie. Para hablar del tema de conservación de los recursos naturales, básicamente tenemos que entender tres tipos de conceptos, ¿ya? Tenemos el término, y esto crea, por ejemplo, políticas conservacionistas, proteccionistas, y lo que es muy usable, el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de conservación, el efecto de conservar o conservarse es uno de los recursos, es en el uso de los recursos naturales aplicando el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? La ley de conservación de las especies de flora y fauna silvestre señala que debe existir, dice, una muestra de parques nacionales que sea representativa de los diferentes ecosistemas del país, que se hallan en manuscritos en el estado de conservación. Ahora, en cuanto a la conservación, lo que básicamente dice la política de Estado es que nosotros podemos conservar un recurso utilizando cierta cantidad de recursos siempre y cuando no alteremos la capacidad de recuperarse de un ecosistema. Por favor, esto es bastante importante. O sea, en cuanto a la conservación y el uso y el desarrollo sostenible siempre van de la mano. ¿Qué dice el desarrollo sostenible? Es aquella política que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que podemos satisfacer nuestras necesidades siempre y cuando no alteremos. ¿Por qué? Porque eso tiene que servir para futuras generaciones. O sea, les repito, consumir un recurso, pero siempre y cuando no generemos tanto impacto para que el mismo bosque o el mismo recurso pueda recuperarse. En el ejemplo anterior que hice acerca de los animales en peligro de extinción, por ejemplo, vulnerables, perdón, por ejemplo, lo que les decía, ¿es un recurso renovable? Sí, pero el impacto es tan grande sobre las poblaciones que vamos a hacer que desaparezcan. Acá viene, por ejemplo, otra política que es la protección o la proteccionista. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, es un conjunto de medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación, evitando el uso de cualquier forma. ¿Qué quiere decir? Tenemos un recurso. ¿Qué dice la conservación? Que podemos utilizar un poco. La protección dice que no debemos utilizar absolutamente nada. Entonces por ahí tenemos dos conceptos que siempre van batallando en cuanto a políticas ambientales. Conservación de los recursos naturales.
El pensamiento ecologista es el único en defensa de la conservación de los recursos naturales. Para lograr esto es necesario concientizar a las personas acerca de los efectos negativos que sufre el planeta. La actividad productiva industrial es el principal responsable de la extinción y el consumo de los, acá le voy a marcar, el uso de los recursos, dice. Pero sin embargo, la toma de conciencia debe generalizarse y ser una cuestión importante en la vida de todas las personas. Todos podemos ayudar día a día, haciendo el uso racional de los recursos, ahorrando agua, separando los residuos, usando medios de transporte que no contaminen. Esto, por ejemplo, va de la mano con el desarrollo sostenible, porque acá, como les mencioné, la conservación sí se puede utilizar el recurso, pero siempre y cuando no afectemos la capacidad de recuperarse. Acá tenemos, por ejemplo, factores ambientales, tenemos una laguna que se encuentra en equilibrio y acá tenemos, por ejemplo, el aprovechamiento de los recursos agotables, en este caso, como por ejemplo el petróleo. Para ello, en este caso, existen lo que nosotros conocemos como áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la finalidad de tener un área natural protegida? Como habíamos visto, un concepto anterior que dice que según las políticas de Estado, debe de haber cierta cantidad de un tipo de ecosistema que sea conservado. Por eso es que tenemos las áreas naturales protegidas. Un área protegida, dice, es un área manejada con normas que garantizan la protección del recurso natural y culturales, ¿ya? ¿Por qué digo culturales? Porque las áreas naturales protegidas no solamente existen las reservas naturales, tenemos santuarios, tenemos reservas paisajísticas, entre otros. Hay varias categorías que también no solo involucran un recurso natural, sino también el ámbito cultural. Pueden ser espacios continentales, en este caso, porque están dentro de la parte tierra, no solamente abarca lo que son mares, y adicional marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y sus zonificaciones. ¿Qué es una zonificación? Es un proceso en el cual a una zona determinada se le da ciertas características y de esas ciertas características se ve el uso de cada una de ellas, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Dice acá, ¿con qué finalidad de conservar la diversidad biológica y demás valores asociados del interés cultural, paisajístico, científico, así como por su contribución, y eso es muy importante, al desarrollo sostenible? No se olviden, el desarrollo sostenible podemos utilizar nuestros recursos, pero hasta cierto grado. Según la Unión Mundial para la Naturaleza, el UICN, creo que les mencioné la lista del UICN, las áreas protegidas es una superficie de tierra o mar especialmente consagrada para la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales a través de los medios jurídicos y medios eficaces. ¿Por qué habla de los medios jurídicos? Porque la protección de las áreas naturales protegidas está bajo normativa del Estado. Entonces, alterar o ir en contra del mantenimiento o la conservación de esta área natural protegida puede llegar a tener procesos penales. ¿Ya? El Convenio sobre la Diversidad Biológica define, dice, un área natural protegida como un área geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para lograr objetivos específicos de la conservación. Y ojo, cuando hablo de la conservación, no solamente le decía utilizar los recursos, sino también apoyar a que estos recursos no desaparezcan, utilizando los valores agregados. Acá tenemos tipos de valores agregados, la utilización de ciertos productos. Tenemos animales, quienes en este caso los grupos de manejo siempre están recuperando. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar los ecosistemas. En el Perú, las áreas naturales. En el Perú, las áreas protegidas se agrupan bajo la denominación de áreas naturales protegidas por el Estado, con las siglas ANP. Las áreas protegidas del Perú pueden clasificarse de acuerdo a la administración que ellas vayan a tener. Por ejemplo, según la política gubernamental, vamos a tener
aquellas que van a pertenecer al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que son administradas en este caso por el Gobierno Nacional, por la institución llamada el SINAMPE. Ya hace unos años era CERNAM. Ahora tenemos el SINAMPE. Tenemos las áreas de conservación regional, que son las que se encuentran bajo la administración de los gobiernos regionales, y las áreas de conservación privada. ¿Por qué dice que son privadas? Porque son segmentos pequeños, de por lo menos 30 hectáreas, dice, las cuales son administradas por los dueños, como por ejemplo fundos, fincas que vayan a tener interés para la conservación. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, es un conjunto de áreas naturales bajo la administración directa del Gobierno Central y se encuentra bajo la jurisdicción del Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Estas se encuentran categorizadas según el uso. Tenemos las áreas de uso directo y tenemos las áreas de usos indirectos. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Por ejemplo, las áreas de uso directo, indirecto, perdón, son aquellas de protección intangible. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden tocar absolutamente para nada, ¿ya? Sin ningún tipo de modificación al ambiente natural. Estas áreas solo se permiten la investigación científica, más no la manipulación ni las actividades turísticas, recreativas y educativas, bajo condicionamiento reguladas en documentos técnicos. Estas pueden ser, por ejemplo, los parques nacionales, tenemos los santuarios nacionales, tenemos los santuarios históricos. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los más grandes santuarios y maravilla del mundo, tenemos Machu Picchu. No es un área natural, no es, perdón, una reserva natural porque no tiene en este caso recursos de vida silvestre los cuales tengan que aprovecharse. Tenemos el bosque de piedras de Wayllay, este es el bosque de piedras de Wayllay. También tenemos lo que mencioné, las áreas de uso directo. Las áreas de uso directo son aquellas que permiten, en este caso, el aprovechamiento de los recursos naturales, prioritariamente por las poblaciones locales. ¿Qué quiere decir? Que estas áreas sí tienen áreas de aprovechamiento, pero no para cualquier persona. No estamos hablando que, por ejemplo, yo vivo en Loreto y puedo aprovechar los recursos de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. No, sino lo aprovechan las poblaciones locales. ¿Por qué? Porque estas poblaciones locales cumplen un rol fundamental dentro de la reserva. Ellos se convierten en grupos de manejo y ayudan a combatir in situ, o sea, dentro de las áreas, a lo que son los que se dedican a la tala indiscriminada, a la caza selectiva, por ejemplo, de ciertos animales. ¿Cuáles son estas áreas? Tenemos las reservas nacionales, acá estaba escrito, tenemos las reservas nacionales, acá tenemos dos reservas nacionales en Loreto, tenemos la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria y la Reserva Nacional de Alpahuayo-Millán. Tenemos reservas paisajísticas, cotos de caza, tenemos las reservas comunales y los refugios de vida silvestre. Acá, por ejemplo, tenemos el desierto de Paracas, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de área natural protegida, las cuales sí tienen recursos de vida silvestre. Áreas naturales protegidas por el Estado dentro de Loreto. Nosotros en Loreto tenemos, por ejemplo, parques nacionales, tenemos reservas nacionales, tenemos reservas comunales, tenemos zonas reservadas y tenemos áreas de conservación privada. En cuanto a los parques nacionales, tenemos Cordillera Azul, que se encuentra entre San Martín, entre Loreto y Ucayali, y también tenemos en Huánuco, en la parte más alta de Loreto. Tenemos Huepí, en este caso, y tenemos la Sierra del Divisor. Son tres áreas que no solamente se encuentran dentro de Loreto, pero que sí que comparten la jurisdicción, ¿ya? Tenemos reservas nacionales, tenemos en este caso Pacaya-Samiria, que dicho sea de paso es la reserva más grande que existe a nivel nacional, con 2.080.000 hectáreas. Tenemos Alpahuayo-Millana, que solamente tenemos 58.069 hectáreas. Tenemos la Reserva Nacional de Matsés,
y también tenemos la Reserva Nacional de Pucacuro. En reservas comunales tenemos el Airopay y en este caso el Huemequi. Las áreas en cuanto a la administración regional, en este caso tenemos el área de conservación regional Tamchiacu-Tahuayo, que está de Tamchiacu un poquito más abajo entrando al río Tahuayo. Tenemos el área de conservación regional que se encuentra en el río Ampiacu. Y tenemos el área de conservación del Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira. ¿Ya? En cuanto a las áreas de conservación privada, como ya les mencioné, son áreas que en este caso se encuentran bajo la administración de las personas o dueños de estas áreas, los cuales tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, entregar al Estado de manera anual cómo van los índices de diversidad, cómo van los índices y la conservación de la primera lista. ¿Ya? La primera... área privada, la primera área de conservación privada en Loreto es Selva Botánica. En este caso tenemos Selva Botánica como la primera área de conservación privada. La tercera área de conservación privada es Selva Virgen. En este caso tenemos Selva Virgen. Esta área de conservación privada tiene aproximadamente 30 hectáreas. Y la dueña es la profesora Julia Ramírez. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que la existencia de las áreas naturales protegidas básicamente es una muestra representativa de unidades o ecosistemas de vital importancia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Alpaboyo Mishana, estamos hablando de que esa reserva ha sido creada porque existe un tipo de bosque que debe de protegerse, como por ejemplo los bosques de arena blanca, sobre arena blanca. ¿Ya? Entonces, estos bosques sobre la arena blanca son los famosos varillales. Estos varillales son aquellos tipos de bosques que deben de ser conservados dentro de la reserva. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, jóvenes, con esto espero haber contribuido esta semana en cuanto al tema de recursos naturales, esperando que si tienen alguna pregunta no duden en hacerla, que estamos todos los profesores de las áreas dispuestos a contestar. En cuanto a mí, jóvenes, muy buenos días con todos. Bendiciones.